Nos quedamos hablando acerca de la importancia de pertenecer al cuerpo de Cristo. Estamos viviendo en tiempos en donde la declinación de la gente que está activa en la iglesia está vigente, es real, está en declinación y por eso estamos haciendo preguntas. ¿Qué dice la Biblia acerca de la importancia de pertenecer al cuerpo de Cristo? ¿Será bíblico que tengamos que pertenecer? ¿O será suficiente con que yo pueda estar en mi casa, con que yo crea en Dios y yo ame a Dios? ¿Será que esto será suficiente sin tener que ser parte de la iglesia? Sigamos con esta segunda parte de Revisando el Texto. Muy bien, bienvenidos a Revisando el Texto. Estamos aquí una vez más con el pastor Javier. Saben que aquí estuvo con nosotros la vez pasada, en la primera parte de esta buenísima conversación. Pastor Javier, la pasamos muy bien hablando acerca de eso, pero nos quedó corto el tiempo. Sí, cortísimo el tiempo. Pero queremos contestar tal vez una u otras dos preguntas acerca de la importancia de pertenecer al cuerpo de Cristo. Ya más o menos dimos una introducción, dimos algunas estadísticas. Yo creo que podemos empezar a ya hablar de una vez acerca de este tema, ¿no? En esta segunda parte. Sí, claro. Sí, porque donde nos quedamos, ¿verdad? Es enfocándonos en la historia, ¿verdad? De esa iglesia primitiva. Jesús había ascendido a los cielos y Él había dejado a su iglesia. Y por medio del Espíritu Santo que descendió sobre ellos luego pudieron ir y hacer la misión que Cristo les había dejado para ellos, ¿verdad? Definitivamente, eso era clave. Dijimos que el Espíritu Santo desciende, el tercer ser de la Trinidad, desciende sobre el cuerpo, sobre un grupo de creyentes, no solo sobre un individual. Ese evento grandísimo predicho por Jesús. Ahora, vamos a hablar porque estamos hablando del Espíritu Santo, ¿no? Así es. Dijimos que estaban unánimes, les dio unidad, pero no solo unidad como un club, dijiste, sino unidad de propósito, unidad de cumplir la misión, de hacer crecer el reino de Dios. Pero hay otras cosas que suceden también ahí. Queremos básicamente ver esto, porque el Espíritu Santo trabaja de dos formas en el individual. Cuando somos bautizados en el Espíritu Santo, o incluso antes de eso, el Espíritu Santo está trabajando en nosotros. El Espíritu Santo trabaja en nosotros. Así es. Eso es lo que conocemos como los frutos del Espíritu. Así es. Y el Espíritu Santo trabaja a través de nosotros. Es lo que conocemos como los dones del Espíritu. Así es. Los dos son importantes. Podemos argumentar, y eso lo podemos ver en otra parte, que los frutos son más importantes que el don, pero no significa que el don está aparte. El Espíritu Santo, de paso, los dos son del Espíritu Santo. Los dones como los frutos. Así es. Ahora, ¿en dónde se desarrollan estos frutos y estos dones del Espíritu? ¿Y qué tiene que ver esto con pertenecer al cuerpo de Cristo? Es lo que queremos hablar en este momento. Así es. Sí, no, es interesante porque aún en lo que es en los frutos del Espíritu Santo, aún ahí nosotros vemos que hay propósito detrás de esto también, ¿verdad? Otro ejemplo que me vino a la cabeza es cómo Dios ve los frutos que nosotros producimos a través del Espíritu Santo. Él no los produce para que nos quedemos con los frutos, ¿verdad? ¿De qué te sirve si tienes un árbol de mangos, digamos, y que tenga muchos frutos, ¿verdad? El árbol, y que tú solo te quedes con ellas todas. Hay gente que ocupa también de esos frutos, o gustaría tener esos frutos, ¿verdad? Para comer y disfrutar. Es lo mismo con los frutos del Espíritu Santo. Dios desea que nosotros los podamos compartir con los demás, y eso solo puede suceder cuando tú estás involucrado en una comunidad, ¿verdad? Una comunidad donde gente puede también gozar de los frutos que Dios te ha dado para ti, ¿verdad? Y así nosotros lo podemos ejercer cuando estamos en una comunidad, en una iglesia, ¿verdad? Donde allí se debe de compartir los frutos, todo lo que es el amor, ¿verdad? La bondad, todo lo que son los frutos del Espíritu Santo hacia los demás que lo necesitan, ¿verdad? Entonces, hablando de eso, tú dices que tenemos que compartirlo. En Hechos capítulo 2, cuando desciende el Espíritu Santo sobre el grupo de creyentes, el Espíritu Santo obviamente está trabajando una obra en ellos, pero Hechos capítulo 2 nos deja saber que inmediatamente ellos hacen algo. Exactamente. Dice que ellos salen, el versículo 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Qué estaban hablando?
En los idiomas que estaban, porque como habíamos mencionado antes, que durante este tiempo era el tiempo de Pentecostés. Y había gente de otros países, de otras naciones que estaban allí. Por tanto, Dios le dio este don, que lo primero, ¿verdad? Que vemos una vez que desciende el Santo Espíritu, vemos que hay un fruto, el don de lenguas, para utilizarlo para las personas que estaban ahí, y así pudieron ellos predicar el mensaje. Entonces están compartiendo eso a través del don. Ahora, podemos decir, el don de lenguas y de interpretación y de hablar en otros idiomas, ese es un don del Espíritu Santo, a diferencia de un fruto del Espíritu Santo, pero el don está para trabajar a través de nosotros, para que otros se unieran al cuerpo de Cristo. Entonces, ¿será posible que, o sea, el propósito de Dios desde el principio fue que el Espíritu Santo trabajase a través de nosotros, pero a un nivel individual o a un nivel en grupo? Pues lo que estamos viendo aquí es que todo el grupo sale. Exactamente. Y todos fueron, revisa el texto, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Así es. Y comenzaron, fíjate que todo esto es plural. Así es. La idea del Espíritu Santo es que un grupo de creyentes fuese. Un grupo de creyentes saliese a ser testigos. Por eso Jesús dice en el capítulo 1, y me seréis testigos en toda Judea. Ahora, esto es algo que vemos como fundamento cuando el Espíritu Santo desciende. Es el plan de Dios que los dones se desarrollen y se cumplan y se lleven a cabo en unidad con el cuerpo de Cristo. Así es. Ahora, habiendo dicho eso, ¿qué más podemos ver en Hechos acerca de, por ejemplo, la importancia de aprender? Porque hay gente que dice, yo no necesito de la iglesia, yo solo puedo aprender. Y aunque hay realidad, todos podemos acercarnos al trono de la gracia libremente. Pero ¿cómo entra aquí entonces el asunto de pertenecer al cuerpo de Cristo con los dones o aprender más del Evangelio? Sí, no, eso es clave siempre, ¿verdad? En el aprendizaje. Dios, Él no quiere que nosotros quedemos iguales, ¿verdad? Él quiere que haya crecimiento, ¿verdad? Porque eso proviene de ese amor de Padre, ¿verdad? Hacia nosotros. Y como él, cuando nos ve, Él desea que nosotros también podamos crecer tanto como en conocimiento, ¿verdad? Y también en comunidad. Y es muy interesante porque ya después de ese fenómeno que sucedió con el Santo Espíritu, ahí luego después Pedro da su discurso, ¿verdad? Y muchos miles se bautizaron en ese mismo día, ¿verdad? Tremendo cómo el Espíritu Santo trabajó. Pero luego después, en el versículo 42 de ese mismo capítulo, vemos cómo allí lo que sucede a continuación, ¿verdad? Y ahí donde dice, el versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Muy interesante allí porque ahí vemos de que hay crecimiento, ¿verdad? Aquí como vemos los apóstoles, ellos toman el trabajo o la responsabilidad de enseñar lo que Cristo les había enseñado a ellos. Claro. ¿Verdad? Y cómo eso es aún importante, aún dentro en la comunidad, en la iglesia. Como hay algunos que deben de enseñar, ¿verdad? Esto es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Lo que nosotros estudiamos, en fin, para que más aprendan, ¿verdad? Acerca. Y es lo que Dios desea en la iglesia que suceda cuando estamos en una comunidad. Y eso sucede en grupo. Exactamente. Eso sucede en la comunidad de creyentes. Ahí es donde uno puede hablar y preguntar y juntos, porque todos tenemos acceso al Padre, todos tenemos acceso ahora a la palabra de Dios, podemos en el Espíritu Santo. Es más, nuestra iglesia, muchos no saben, pero muchos piensan que en el movimiento adventista, Elena G. de White es la que de repente trajo todas las doctrinas a nuestra iglesia. Y en realidad las doctrinas venían a base de estudio y muchas veces estudio juntos. Y profundo también, en unidad. De la palabra de Dios, en unidad, dialogando. Si estamos en desacuerdo, el Espíritu Santo se mueve en eso. Y mira, interesante que aquí el texto dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, pero no solo en eso. También perseveraban en la comunión unos con otros, perseveraban en el partimiento del pan y perseveraban en las oraciones. Pero al final de cuentas, perseveraban, no era un asunto que perseveraban nada más solitos. Perseveraban en ese espíritu de unidad. Así es plural. Es plural. Aquí es plural. Entonces muchos pensaban, perseveraban, bueno, cada quien aislado. No.
Cada quien junto, porque unos versos más adelante dice que venían y se unían, de hecho no solo una vez a la semana, todos los días. Todos los días. En las cortes del templo y también en las casas. Entonces lo que estamos viendo aquí es que esa perseverancia no era individualista, era en grupo. Y interesantemente ahí en esa parte del versículo 44 dice, todos los que habían creído estaban juntos. ¿Cómo? Ahí no puede ser más claro la unidad que debe de existir cuando uno cree en Cristo, ¿verdad? Wow, Y wow. incluso hasta pudiéramos llegar a la conclusión que el que no desea unidad en el cuerpo de Cristo está yendo en contra de ese espíritu que estaba en el pueblo de Dios ahí en ese tiempo. Si estaban llenos del Espíritu y el Espíritu los unía, era el plan del Espíritu unirse. Es el plan de Dios, el Espíritu es el tercer ser. Así es. Pero ahora viene este asunto porque, mira, vivimos en tiempos en donde hay conflictos. Y nos encontramos en situaciones difíciles con alguien en la iglesia. Somos seres humanos. Uno de los problemas que ha pasado, que he escuchado, y yo crecí escuchando eso, es que dicen, tú solo ve a la iglesia y no te fijes en nadie, solo fíjate en Dios. Que en realidad es una contradicción a lo que está hablando aquí el Espíritu. Y esa es una forma fácil de evitar conflicto. Pregunta, ¿hubo conflicto en el tiempo de la iglesia del Nuevo Testamento? Porque al parecer aquí todo está color de rosa. ¡Wow! No, ninguna bronca. Y tal vez hasta ese momento, tal vez porque todos eran judíos. Pero aún así hubieron problemas porque hubieron fariseos que se convirtieron. Y luego esos fariseos salen en Hechos capítulo 15, donde todos vienen a hablar. Todos eran cristianos, pero hubo discusión. ¿Te acuerdas de la circuncisión? Sí, en el concilio que sucedió. En el concilio hubo desacuerdos, pero no solo en Hechos 15. Estamos hablando de Pablo. Cuéntales qué es lo que dijimos de Pablo. Que con el mismo Pedro. Sí. cómo estuvieron en desacuerdo también, ¿verdad? Cómo él, parte de lo que es el Nuevo Testamento, no hubiera existido si no hubiera conflicto en la iglesia, ¿verdad? Esas son las cartas. Todas las cartas que se escribieron por Pablo eran porque habían problemas en la iglesia aún en este tiempo. ¡Wow! Mira. Si no tenemos esas cartas, el propósito de esas cartas es enseñarle a la iglesia cómo ser el cuerpo de Cristo. Así es. Quiere decir que en la iglesia no solo se desarrollan los dones del Espíritu, también se desarrollan los frutos del Espíritu. Así es. Primera Corintios capítulo 13, Pablo le está hablando a la iglesia de Corintio, que está enojado Pablo de paso, porque tienen muchos dones, pero dice que pueden tener don de lenguas, pueden tener incluso hablar en lenguas hasta de ángeles. Pero si no tienes amor, eres como un címbalo nada más que hace ruido. Ese es el fruto del Espíritu. Entonces muchos preguntamos, no, pues yo no necesito de la iglesia. Pero mira, la iglesia es el lugar en donde el Señor, tú hablaste de crecimiento. ¿Cómo crecen los frutos? Para que un fruto crezca se requiere paciencia. Nos vamos a encontrar con personas en la iglesia que tal vez el fruto del amor todavía están lidiando en eso. Exactamente. Tal vez algunos de nosotros estamos lidiando en el fruto de la paciencia, de la bondad. En inglés la palabra es kindness, de ser dócil. Y algunos fallamos tal vez en eso. Pero ¿será entonces eso excusa para decir, me separo de la iglesia? No, yo creo que Pablo, cuando él escribe las cartas a las iglesias, claro, es por asuntos doctrinales, es por asuntos teológicos, pero este es un asunto teológico, donde él dice los frutos del Espíritu se tienen que desarrollar en la iglesia también. Porque si es el mismo Espíritu, Javier, que nos está trayendo, es en la iglesia donde yo puedo desarrollar ese amor por mi hermano, donde puedo desarrollar esa paciencia, donde la necesitamos. Y la gente la necesita con nosotros también, porque como líderes fallamos, ¿sí o no? Así es, sí. Pero esa es tierra fértil, es la tierra en donde los frutos se pueden desarrollar. Y como tú dijiste, si nosotros nos separamos del cuerpo de Cristo, estamos yendo en contra del plan de Cristo. Así es. Porque Él envía a su Espíritu Santo precisamente para que nosotros tengamos eso. ¿Cómo ves la importancia? Entonces, ¿qué le diríamos a alguien para concluir? De la importancia de pertenecer al cuerpo de Cristo. No hemos visto ni siquiera muchas otras cosas. Se me pasó a mencionar Efesios 4 cuando Pablo dice que para que seamos firmes en nuestras doctrinas y no nos dejemos llevar por cualquier viento. Efesios capítulo 4 versículos 11 en adelante dice que
tenemos los dones del Espíritu están para que crezcamos juntos y no seamos como niños que nos dejemos llevar por cualquier doctrina, y eso solo sucede en unidad. Así es. Pero ¿qué le dirías a alguien entonces que está lidiando con esta situación de pertenecer a una iglesia o pertenecer al cuerpo de Cristo? ¿Qué dice la Biblia? Sí, no, es que es un proceso. Es un proceso que sí toma tiempo, toma esfuerzo, porque puede ser de que, pues que no me lleve bien con mi hermano, que estoy en medio de una situación que me sucedió, que pasó en la iglesia, y pues quedé dolido. Pero es allí donde primero ocupamos la ayuda de Dios en esto, ¿verdad? Porque esto es plan de Dios. Y Él nos ha puesto en lugares para que nosotros podamos crecer. La iglesia ha establecido para que nosotros podamos crecer. Y así es como nosotros al final seremos beneficiados al pertenecer a una comunidad, al pertenecer a lo que es el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y allí habla de ese trabajo y esa labor en Gálatas capítulo 6, versículo 8. Que dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará la maldad, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna, ¿verdad? Y eso es la meta, ¿no? Eso por lo cuanto Dios, Él quiere que nosotros estemos unidos, estemos trabajando, porque lo que vendrá, ¿verdad? Su venida está cerca, ¿verdad? Sí, y Él quiere que tú formes parte del pueblo que trabaja, que el pueblo que esté allí sembrando la semilla del evangelio. Y así como nosotros veremos los resultados, ¿verdad? Y la bendición de Dios sobre nosotros. Interesante, Jesús nos recuerda en Juan capítulo 13 que el mundo os conocerá que sois mis discípulos si os amáis los unos a los otros. Así es, amén. Y el amor es un fruto del Espíritu. Así es. ¿Cómo pues vamos a predicar si nos separamos del cuerpo de Cristo? Así es. ¿Cómo el mundo sabrá que somos discípulos si a la luz de un conflicto salimos corriendo en vez de enfrentarlo, en vez de en el Espíritu, como tú dijiste, es algo que solo... Es más fácil decirlo que hacerlo, no estamos diciendo que fácil es. Pero ahí es donde entra el poder del Espíritu Santo. Ministerio de reconciliación. Sobrellevad las cargas los unos a los otros. Confesaos los pecados los unos a los otros. Perdonad los unos a los otros. Amad los unos a los otros. Está por todo el asunto. Pertenecer al cuerpo de Cristo definitivamente es el plan de Dios. Es el plan de Dios. Y como te decía, les animamos en el Espíritu del Señor que si hay algún conflicto, arréglalo. Así es. No va a ser que te toque de vecino a esa persona o ese hermano allá en el cielo y vas a pasar toda la eternidad con ellos. Así es. Es por toda la eternidad. Dios quiere que nos llevemos mejor aquí. Que aquí aprendamos a desarrollar ese amor. Porque al final de cuentas allá vamos a vivir todos juntos. Así que familia, esperamos que podamos haber aprendido un poco de revisando el texto. Les invitamos para que puedan hacerle like al video, para que así le puedan aparecer a más personas y juntos podamos ir aprendiendo. Si tienes algún comentario, si tienes alguna pregunta, con mucho gusto vamos a estar dispuestos a contestarlas. Puedes escribir en los mensajes de aquí abajo. Suscríbete a nuestro canal para seguir viendo algunos de estos videos. Y una vez más, gracias por sintonizar a Revisando el Texto. Con nosotros el Pastor Javier. Gracias, Pastor Javier, por estar con nosotros. Un placer. Dios les bendiga y nos vemos a la próxima.